Y así tal cual se lo había prometido a ustedes, una asignatura pendiente que teníamos en la pantalla de DNews, seguir de cerca lo que sucede con la presidenta Dina Boluarte y los benditos relojes de alta gama. Para entender esta situación desde el inicio y poder ver por qué es tan importante hoy en el Perú, tenemos a Carmen Alvarado y ella no está sola, está muy bien acompañada. ¿Con quién estás, Carmen, a esta hora? Buenas tardes, qué gusto saludarte una vez más. Un gusto, un placer saludarte, Andy, desde la capital peruana, en vivo y en directo. Efectivamente, tengo un entrevistado de lujo y qué mejor que el periodista, el director de este medio de comunicación, La Encerrona, que ha destapado y ha revelado esto que está generando conmoción, repercusiones, implicancias y se está generando también una bola de nieve en torno a ¿qué? Sí. A los relojes de Dina Boluarte. ¿Cómo estás, Marcos Cifuentes? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carmen. Un placer, porque aquí vamos a poder desmenuzar este tema detalle a detalle. Y me gustaría empezar con este orden cronológico, es decir, cómo se inició esta investigación, cómo también se alertaron ustedes como periodistas, como investigadores, ya que aquí estaba pasando algo con el reloj o los relojes de Dina Boluarte. Bueno, hace algunos meses ya, una fuente que por X motivos tiene reuniones, ha tenido un par de reuniones con Dina Boluarte, pues nos dijo, creo que la presidenta tiene un Rolex. Es más, creo que tiene dos, nos dijo. Y justo después de eso vino alguien más que también me lo comentó y entonces lo conversamos con el investigador de nuestro programa, con Ernesto Cabral, y dijimos, bueno, vamos a rastrear. Y él se puso a rastrear y encontró no dos Rolex, encontró en total 14 relojes desde que Dina Boluarte asumió primero como ministra y luego como presidenta, ¿no? Y lo extraño es que, claro, cuando ella asume como ministra y vicepresidenta en el 28 de julio del 2021, usa un reloj. Luego pasa un año y usa otros tres de gama media, no muy lujosos, pero apenas entra a la presidencia, empiezan a aparecer estos Rolex. Y los Rolex son un grupo de 11 relojes que ella ha tenido desde que entró a la presidencia hasta la semana pasada que los ha empezado, que lució el número 15 de todos. Entonces tienes 4 más 11, pues tienes 15 relojes que ella no usaba antes, además, porque el financista de su campaña, el señor Shimabukuro, ya ha dado declaraciones, de hecho, que él le tenía que pagar el agua caliente y le tenía que pagar el lavado de la ropa. Entonces, creo que no se corresponde que si no tienes dinero para el pasaje, porque ella también dijo en la campaña, no tengo dinero ni para el pasaje. Entonces, si no tiene dinero para el pasaje, como tiene 3 Rolex. Claro, y lo que tú dices es fundamental. Ahora recordemos un poco lo que ha dicho Dina Boluarte a todo el auditorio. A la pregunta del colega cuando se destapó todo esto a raíz de la investigación de La Encerrona es ¿cómo usted tiene un Rolex? Bueno, es un tema personal, es un tema incluso que yo he trabajado desde los 18 años, esfuerzo de mi frente, propio de mi trabajo, producto de todo lo que ha significado mi carrera. Pues luego, en estos momentos se está viendo también, lo hemos explicado durante la mañana, que se han pedido investigaciones preliminares por parte de la Fiscalía, por parte de Juan Carlos Villena, de lo que se me va a significar también estas indagaciones, preliminares, por cierto, hay que ponerlo en ese contexto, pero que sin lugar a dudas podía complicar la situación de Dina Boluarte. También se ha expresado otra ministra, te comento, Andy, se trata de la ministra Jania Pérez de Cuéllar, la ministra de Vivienda, que ha dicho que, bueno, aparecer Otárola, el ex premier Otárola, porque ahora tenemos el premier Gustavo Adrianzen, acostumbrándonos un poco también a los nuevos nombres, pues ha dicho que sería parte de un complot. Y Otárola ha respondido y dice que no, por favor, yo no tengo nada que ver. Entonces, imagínate las repercusiones a las implicancias que están llegando en todo contexto. Y en estos momentos tengo entendido que se está recolectando firmas para presentar una vacancia contra Dina Boluarte. Entonces, lo que se está gestando con esta investigación puede ser tan solo el ápice de todo un ámbito presuntamente corrupto, porque la gran pregunta es ¿cuál es el origen o cuáles son los orígenes de estos relojes? Y no hay transparencia, no se sabe absolutamente nada y también hasta donde tengo entendido, tú me explicarás, Marco, ha sido declarado correctamente en el patrimonio de la señora Dina Boluarte como funcionaria. Es que no se sabe, porque las declaraciones juradas que son públicas son un resumen. Entonces, pues no podemos entrar al resumen. Hemos hecho nosotros un pedido de información y le hemos pedido al Palacio y tiene a partir de hoy ya 8 días para hacerlo, por ley, que nos diga el resumen, el detalle, no el resumen, sino el detalle de esa declaración jurada para ver si allí declaró los Rolex o no. Es raro porque además tengamos en cuenta que ella como presidenta
la mitad de lo que gana un ministro, pues cosas del escalafón salarial peruano. Entonces ella, claro, gana ahora la mitad de dinero, pero tiene 11 relojes más que cuando era ministra, no cuadra. ¿No? Hay que hacer una aproximación para el auditorio latinoamericano en dólares, 15.000 soles aproximadamente como mandataria de la República. Estamos hablando más o menos de unos 4.000 y algo y pico de dólares, me parece, para que lo tengan en cuenta, es lo que gana la mandataria. Y claro, si uno hace sumas y restas y teniendo en cuenta lo que se ha tasado solamente en un Rolex, que se habla, según los expertos, de 14.000 dólares, y teniendo en cuenta toda esta investigación que ustedes han hecho de una gran cantidad de relojes de media y alta gama, entonces, ¿de dónde se sacó el dinero? Claro, solo uno de esos relojes son 4 meses de sueldo presidencial. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona? No cuadra, ¿verdad? Entonces, de pronto es un regalo, pero si es un regalo, ¿quién se lo regaló? Creo que todos en América Latina sabemos que los presidentes no reciben regalos gratis. De pronto fue un empresario, de pronto fue una embajada de un país con intereses, no lo sabemos. Es lo que queremos saber, pero la presidenta hace ya, va a ser una semana, que no dice nada, simplemente dice que es de antaño, que se lo ganó porque ella trabaja de muy joven, algo que tampoco es cierto, porque hace poco salió una biografía de ella que revelaba que ella, como muchas mujeres en nuestro país, pues su juventud la pasó dedicada a la maternidad y su vida profesional realmente empezó cuando estaba a punto de cumplir 40 años. Pues ella se recibió como abogada a los 38, 39 años. Entonces, digamos que no ha tenido una vida profesional muy larga como para que pueda decir, bueno, pude ahorrar. No cuadra y el silencio y las evasivas lo que han hecho es alimentar esta crisis política que tú bien has comentado. Sí, una crisis política que paso a paso, pero pasos agigantados, pues está teniendo más repercusiones. Y importante también mencionar lo que ha sido, me parece, el pronunciamiento del premier Gustavo Adrianzén. Porque en un inicio dijo, es un tema personal, es un tema cerrado, se molestó, no quiso responder más a los colegas. Y de pronto al día siguiente, cuando ya la fiscalía dijo, bueno, vamos a iniciar indagaciones preliminares, dijo, ¿cuánta celeridad hay en esto? Pero claro, si hay un indicio que llama la atención, todos, absolutamente todos los peruanos, pues debemos ser blanco de investigaciones, no habría ningún problema, desde la presidenta hasta el último ciudadano, pero al parecer eso no lo ha tomado a bien y me parece que allí también hay un gesto político y un mensaje también que deja mal parado al gobierno. Además, bueno, los que vivimos en el Perú hemos vivido una crisis que ya lleva algunos años y en esa crisis hemos visto varios casos de corrupción que la Fiscalía ha investigado gracias a la prensa y que con celeridad, con la celeridad que ahora les extraña, yo creo que a ningún peruano le va a extrañar porque es algo que lamentablemente hemos visto a lo largo de todos estos años. La prensa denuncia un caso de corrupción y la Fiscalía, incluso nosotros hemos visto que se ha allanado el Palacio de Gobierno debido a denuncias periodísticas de un día para otro. Entonces, esto no es extraño, esto es lamentablemente normal. Digo lamentablemente porque no deberíamos tener tantas autoridades sospechosas de corrupción. Claro, y ahora también lo que ha pasado con Nelson Chac, ¿no? Con el Contralor de la República, porque había dicho en un primer inicio de que no se tenía que declarar esto, porque era un tema personal prácticamente en la misma línea, ¿no? Que solamente eran, me parece, vehículos motorizados, una cosa así, ¿no? En eso se tradujo su declaración. Pero luego no, al día siguiente sí cambió opinión, dijo no, porque si es un bien que supera los 2 suites, sí tiene que declararlo. Entonces es importante explicar al auditorio latinoamericano, muchos dirían, bueno, la presidenta puede tener el reloj que quiera. Bueno, claro, pero que esté declarado, claro, que esté en los papeles. Claro. En un país que ha tenido tantos escándalos de corrupción históricamente como el nuestro, la legislación es bien clara justamente para saber con cuánto entra un funcionario público a ser funcionario público y con cuánto sale de ser funcionario público, para que justamente pues todos podamos saber, ok, este dinero que ha recibido mientras era funcionario público es el dinero que le correspondía, no recibió nada más, no recibió nada debajo de la mesa. Para eso tenemos una ley que, por ejemplo, a pesar de lo que diga el Contralor, sí exige que los funcionarios públicos declaren sus objetos que valen más de 2 UIT, que es más o menos como $2.500. Entonces, un Rolex, cualquier Rolex vale más de $2.500. Y si ya tiene 3, pues tendría que haberlos declarado. Es bien extraño que el Contralor, que se supone que es el que defiende la transparencia de la gestión pública, haya salido ayer a dar declaraciones en las que más bien defiende la opacidad, defiende que los funcionarios públicos no digan lo que tienen.
Y me hace recordar a la ministra de Vivienda, que también ha salido a decir que, para tratar de defender a la presidenta, que ella tiene un reloj que los peruanos llamamos bamba, es decir, falso, pirata, de una marca que no es la legal o una imitación. Y es curioso porque esta ministra fue jefa de la entidad de supervisión de propiedad intelectual en el Perú. Entonces, la ex jefa que defendía la propiedad intelectual en el Perú confiesa que tenía un reloj de imitación y el contralor defiende la opacidad de los funcionarios públicos. Es el mundo al revés. El mundo paralelos, es paradójico, sui generis. Todo lo que ocurre en el Perú, realmente nos sorprendemos día a día. Andy, no sé si tienes una pregunta en esto en estos momentos. Te escucha. Hola Marco, qué gusto saludarte. Sí, de hecho son muchísimas las interrogantes, el tiempo es tirano. Voy con la primera, Marco. En campaña la presidenta dijo, no tengo ni para los pasajes. Esto realmente no respondería a una verdad. Ya sabemos que en campañas presidenciales hay muchas verdades que se dicen en pro de ganar un voto. Pero lo que genera realmente curiosidad, y quiero que ustedes como peruanos, no solamente como profesionales, sino como peruanos, ¿no les genera curiosidad el silencio de la primera mandataria? En este caso, el no responder. ¿A qué creen ustedes que este silencio de no salir a aclarar a primera mano lo que está sucediendo responde a un tema, como dijo Gustavo Adriancén, el premier, no tiene relevancia, estamos poniendo demasiada atención en algo de poca importancia, haciendo relación a la celeridad, o responde a un ganar tiempo para poder salir de este terreno escabroso en el que se le ha metido nuevamente a la presidenta? Yo creo que, como bien dices, responde a ganar tiempo. Hay que tener en cuenta una cosa, este es un gobierno muy, muy frágil, es un gobierno que no tiene bancada. Dina Boluarte es presidenta porque era la vicepresidenta de Pedro Castillo, que dio un golpe de Estado y ahora está preso. Entonces, el partido que la llevó al poder, pues ya no responde a ella. Entonces, ahora ella está... La percepción en el Perú es que ella es más bien casi como una empleada del Congreso. El Congreso es el que manda y ella pues acata sus órdenes. Ella tenía un único operador político que como operador político era bastante solvente, que era el ex premier Alberto Otárola, que estaba ahí hasta hace una semana y lo acaba de perder. Y entonces está como en el aire ahora mismo políticamente ella. Este nuevo premier, pues el señor Adriancén, ya hemos visto con sus declaraciones que muñeca política no tiene. Sí. Entonces, la única respuesta que ella ha dado es muy mala políticamente porque, pues eso, dice que es un reloj de antaño muy viejo, pero que se lo compró con la plata de sus ahorros. No tiene sentido, eso fue hace casi una semana y el país está en vilo desde entonces. Sí. También. Claro, y voy a añadir solamente algo a esto, por favor, Andy. El tema de, por ejemplo, del reloj, que se podría decir, no, puede ser Bamba. Claro, si lo hubiera dicho en un primer inicio que era Bamba, se terminaba el asunto. Y me parece eso que, o realmente, ¿quién se lo regaló? ¿Cómo consiguió el reloj? Y si era Bamba, ¿por qué no le dijo? Vergüenza ajena, muchos dicen. Yo no lo creo realmente. Andy, por favor, te escuchamos. No, lo que quería allí resaltar era que este reloj de antaño vuelve a ser expuesto, y es que un experto consultado allí en un medio local de Perú dijo que este reloj no correspondía a la fecha de antaño, de hecho era modelo 2020. ¿Y ahora qué se dice al respecto? Mira, nosotros en la investigación original lo que establecimos fue una línea de tiempo de los 14 relojes. Entonces, en el reloj, este es el reloj número 9, el Rolex es el que nosotros le pusimos el número 9, en orden de aparición. Y apareció en junio del 2023, cuando ella ya tenía más de medio año como presidenta. Y por una cosa muy lógica y elemental que creo que cualquiera podría entender, si ella asume como presidenta, pues llevaría el reloj más lujoso de su colección a la Asunción, al día más importante de su vida, ¿verdad? El día que la van a ungir como presidenta. Pero no lo llevó. Ese día no llevó un reloj de lujo. Entonces pasaron 6 meses y este reloj recién apareció. Eso nomás, creo que por sentido común simple, te dice que no parece pues ser de antaño, ¿no? Sí, no puedes llevar lo que no se tiene, dirían. Todavía no estaba ese reloj para el momento de la asunción presidencial. Es lo que podemos entender de tus palabras. Última pregunta de mi lado y te dejo, Carmen, para que continúes. ¿Qué pasa entonces con la Fiscalía? ¿Se está Sí, claro que sí, solicitando? Andy, te escuchamos. ¿Se está solicitando, Marco, a la presidenta en este momento entonces que dé los recibos de pago para que ya se finiquite esta situación?
Sí, la Fiscalía no solamente ha pedido las boletas de pago de Dina Boluarte, sino también ha pedido fotografías de los 15 de los 15 relojes, para poder, imagino, hacer algún tipo de peritaje. Vamos a esperar qué pasa, ¿no? Eso es lo que ha molestado mucho al gobierno, que no solo se haya abierto la investigación preliminar tan rápido, sino que así de rápido se le haya pedido, bueno, ya, entréganos por lo menos fotografías, ¿no? Todavía no lleves los relojes, pero sí fotografías, porque hay que decir, nosotros, toda esta información, esta línea de tiempo de relojes que nosotros armamos, la armamos sobre fotografías oficiales. Entonces, en algunos casos, algunos relojes no hemos podido identificar a qué marca corresponden, a qué modelo corresponden, y hemos dicho simplemente reloj, por ejemplo, 6, sin identificar. Entonces, todavía hay material allí para saber, y hay fotografías digamos, en buena resolución, fotografías de cerca, que va a permitir identificar a otros relojes de la colección de Dina Boluarte. Sí, yo solamente quiero agregar lo último, Andy, que me parece sustancial. Si es que logran entregarle ese documento por transparencia del detalle pormenorizado, por ejemplo, de lo que son los bienes e incluso también lo que tiene o declarado Dina Boluarte, me parece eso sustancial, para marcar un antes y un después y seguir también jalando el hilo, que me imagino, no sé, me pregunto, ¿habrá más relojes? ¿Habrá más? ¿Quién sabe? No sé, tal vez hay una colección total que quizás estamos en el 10 o el 20%, Andy. Bueno, realmente ha sido una entrevista muy interesante tener acá a Marcos Cifuentes para que nos explique al detalle lo que ha sido esta investigación periodística, Andy. No, hay que sin duda alguna, compañeros, hoy, en este pleno 2024, con tanta inteligencia artificial a favor, un Circle Search te haría saber qué modelo estábamos hablando y que por supuesto sería más difícil poder salir de este terreno escabroso si no es la transparencia el punto esencial. Veremos qué sucede con esta novela, con esta situación allí en el Perú. Muchísimas gracias.